Xabi Alonso ya ha sido presentado como nuevo entrenador del Real Madrid y su trabajo para afrontar el Mundial de Club del próximo 15 de junio ya ha empezado a carburar. El Real Madrid volverá al trabajo el próximo 9 de junio, aunque tan solo lo podrá hacer con 5 jugadores de la primera plantilla. En estas primeras sesiones de entrenamiento, Xabi Alonso podrá contar con Ceballos, Fran García, Asensio, Lucas y Rodrigo, aunque uno de esos será despedido y el Barça va a intentar ficharlo. Xabi Alonso es un tipo con ideas claras y fichas aunque sabe que, por culpa de la presión de Vinicius Junior, deberá despedir a un jugador que gusta mucho en Barcelona. Hablamos de uno de los grandes nombres del Real Madrid, que gusta mucho a Joan Laporta y que, por culpa de Vinicius Junior, hará la Malta durante este próximo mercado estival. El Barça ya prepara toda su maquinaria, pues quiere hacerse con el fichaje de un crack despedido por el nuevo entrenador blanco, Xabi Alonso, que llega en detrimento de Carlo Ancelotti. El mercado de fichaje está cerrado, pero el Barça sabe que el Real Madrid da la temporada por terminada y que ya planifica la siguiente con Xabi Alonso. Xabi Alonso ha seguido de cerca el trabajo y rendimiento del bloque de Ancelotti y está decidido, se cargará una estrella de 100 millones de euros. El Barça está más atento que nunca. Si Xabi Alonso actúa, el club culé fichará al gran enemigo de Vinicius Junior, que renovará con la entidad blanca con total seguridad. Confirmado, Xabi Alonso lo despide el Barça intenta el fichaje, culpa de Vinicius. Xabi Alonso se cargará al enemigo número 1 de Vinicius Junior y el Barça se prepara para intentar su fichaje. Joan Laporta sabe que el Madrid estará pendiente del Mundial de Club y quiere aprovecharlo para intentar fichar a una estrella que se ha sentido molestada por el extremo brasileño. El Real Madrid disputará el Mundial de Club, por lo que su temporada será más larga. El Barça esperará pacientemente, pero está decidido a actuar con decisión. El descarte de Xabi Alonso podría vestir los colores del Barça este verano, algo que supondría un bombazo para la liga. Xabi Alonso ayuda a Vinicius Junior y echa a su gran enemigo del Real Madrid. El Barça espera el fichaje. La relación entre Barça y Real Madrid no es buena y todavía podría ser peor si el club culé cierra el fichaje de un descarte de Xabi Alonso. Vinicius Junior ya se lo ha pedido a Xabi Alonso y el Barça esperará para poder cerrar el fichaje una vez el Real Madrid procese el despido final. Xabi Alonso busca modificar la dinámica del Madrid y sabe que para ello necesitará jugador con capacidad de asociación. Y, por todo esto, que es una estrella que no está muy implicada y que se siente incómoda por culpa del brasileño Vinicius Junior. Hablamos de Rodrigo Góes, extremo zurdo brasileño que se ha quedado sin sitio y que será fulminado por Xabi Alonso. La idea del Madrid es probar a Rodrigo durante el Mundial de Club, pero Alonso tiene claro que no cuenta con el brasileño, tasado en casi 100 millones de euros. Rodrigo gusta mucho al Barça, motivo por el que Joan Laporta permanecerá pendiente del astro carioca, que terminó el curso borrando de los últimos partidos de la Liga y Sports Española.